Hola, ¿qué tal? Te envío un muy cordial saludo, soy Félix Torán y te doy la más cordial bienvenida a esta nueva cápsula de crecimiento personal y de espiritualidad. Deseo que hayas tenido muy buena semana y de nuevo pues estoy con esta nueva cápsula compartiéndola contigo, respondiendo pues a las preguntas que me enviáis y que os agradezco mucho de verdad por esas preguntas tan interesantes y como siempre os digo, dan para muchas explicaciones, dan para mucho hablar, pero merece la pena porque podemos ir extrayendo de ellas diferentes contextos, diferentes aprendizajes y sobre todo cosas que se pueden llevar a la vida cotidiana. Así que bueno, volvemos en el futuro sobre los mismos temas, pero cada vez abordando aspectos distintos, porque habría para dar larguísimos discursos y estos son cápsulas de crecimiento personal. Así que vamos a centrarnos cada vez en un aspecto particular y no es poco, y no es poco. Entonces me habéis preguntado muchas veces sobre la ley de polaridad y en particular pues esto que os hablo tantas veces de los pares de opuestos, que son tan importantes, ¿no? en el universo. Eh, para todo existe un complementario. En el universo todos son pares de opuestos que tenemos de alguna manera que llegar a hacer una síntesis. Para el día está la noche, para el frío está el calor. Uno complementa al otro. Para la paz está la guerra, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, lo que tenemos que hacer en nuestro camino es encontrarnos toda esa multiplicidad de pares de opuestos y tratar de crear una síntesis. Así pasamos de lo múltiple hacia lo uno. Es una forma de, pues de alguna manera, contribuir a esa evolución que funciona pasando de lo múltiple hacia lo uno, en el sendero de regreso hacia la unidad. Y para eso tenemos que ir haciendo síntesis de opuestos. Cuando te encuentras dos opuestos, no se trata de irte a un extremo o de irte al otro. La virtud está en el término medio, pero tampoco significa que te tienes que quedar en medio exactamente entre las dos columnas, vamos a llamarlas así, entre los dos opuestos. Eso tampoco es necesariamente así. A veces es la solución, a veces no. Lo que hay que hacer es crear un término de equilibrio que de alguna manera cree una síntesis de esos dos opuestos. Puedes imaginarte un triángulo, ¿no? Tienes dos puntos abajo, vamos a decir, y esos dos puntos los llevas hacia el vértice superior, hacia uno. De dos puntos pasas hacia uno. Eso es lo que hay que conseguir. Pasar de esos dos opuestos a una sola condición que los equilibre. Por ejemplo, entre la paz y la guerra, pues un término de equilibrio podría ser la fraternidad. ¿Por qué no? En fin, todo un arte, no es una ciencia y en tu vida lo vas a tener que ir equilibrando. Y esto no es algo que me saque yo de la manga ni que se haya inventado recientemente en absoluto. Esto es una sabiduría muy, muy antigua que se pierde en la noche de los tiempos. Fijaros, Heráclito de Éfeso, filósofo presocrático, decía, Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, abundancia y hambre. Para Heráclito, la ley de polaridad tenía un valor enorme. Para él todo en el universo eran opuestos, ¿no? En continua confrontación uno con otro. Y si nos vamos, por ejemplo, al símbolo del yin-yang, ahí puedes ver una representación en el taoísmo muy clara precisamente de esta ley de polaridad, ¿no? Está la parte negra, la parte blanca. La parte blanca lleva un circulito negro dentro y la parte negra lleva un circulito blanco, porque dentro de una polaridad siempre existe un poquito de la otra. La esencia de una polaridad está dentro de la otra. Esto lo podemos llevar a la vida de muchísimas formas. Podemos entender, por ejemplo, pues que por mucho que tú creas en la vida que tienes razón en algo que dices y que la otra persona no lo tiene, pues bueno, cuando te encuentras con esa situación ya tienes dos pilares. Tienes el de tu verdad y el de la antítesis que llega o la verdad opuesta de otra persona, ¿no? Que se confronta con la tuya. Pues tenemos que entender que dentro de nuestra verdad siempre puede haber algo de mentira, entre comillas, por supuesto, porque no quiero decir que sea que estemos mintiendo, quiero decir que dentro de todo lo que creemos que es cierto, siempre puede haber alguna parte en la que nos equivoquemos. Y dentro de todo lo que pensamos que se equivoca la otra persona, siempre hay algo de verdad que podemos extraer. Así que bueno, eso también nos da una lección, ¿no? De humildad y de tolerancia. Si estamos muy convencidos de nuestra posición, eso está muy bien, significa que la hemos estudiado muy bien, etcétera. Pero hay que ser humildes y saber que siempre puede haber algo que puede mejorar. Y siempre puede haber algo en lo que podamos ahondar más o que quizás algún día cambiemos. Nunca se sabe. Y luego a la hora de juzgar la postura de otra persona, también hay que entender que sí, por muy convencidos que estemos y tengamos muy buenos argumentos de que se equivoca, dentro de eso que consideramos una equivocación, siempre habrá puntos de verdad de los que podamos aprender algo y sacar alguna lección aprendida.
Así que bueno, por la vida vamos a ir recorriendo y encontrándonos esos opuestos. Vamos a tener que tratar de hacer esa síntesis entre un extremo y el otro, y esa síntesis tenemos que crear un término de equilibrio entre ambas. Recuerdo lo dicho, no significa necesariamente pasar por en medio entre los dos pilares, significa encontrar una condición de síntesis. A veces la solución está en el término medio exacto entre esos dos pilares y otras veces hay que crear una nueva condición que los equilibre. Y eso es a lo que nos estamos refiriendo aquí. Y por opuestos no vale cualquier cosa. Dos opuestos se complementan y forman un todo. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Y también, bueno, he mencionado Heráclito de Éfeso, pues también me gustaría mencionar una frase de Demócrito, a quien le debemos el atomismo, aunque bueno, él lo aprendió antes de Leucipo, pero bueno, en fin, siempre que pensamos en átomos nos tenemos que acordar de Demócrito, ese gran filósofo griego, y él decía lo siguiente: sobre todas las cosas pueden realizarse dos afirmaciones totalmente contrarias. Esa simbología, ya os digo, si tomáis el símbolo del yin-yang, ideal del taoísmo para comprenderlo, y está en muchísimas otras tradiciones y en muchísimas otras simbologías. Por ejemplo, si tomamos el tarot, un tarot por ejemplo de Rider-Waite, el arcano número 2, la gran sacerdotisa, veréis que tiene dos columnas delante muy claramente dibujadas. Son las dos columnas del templo de Salomón, que está descrito en el libro de Reyes en el Antiguo Testamento, entre otros lugares, y está descrito además con mucha precisión. Esas dos columnas se llaman Jaquim y Boaz. Una se presenta en color blanco, la otra en color negro. Además, la que está en color blanco lleva en negro la letrita Yod, una letrita hebrea que viene de Jaquim, y la otra que está en negro lleva en blanco la letra Bet de Boaz. No me acuerdo si es en ese orden o es en el opuesto, pero en fin, la cuestión que os quiero transmitir es que prácticamente eso está tomado también, ¿no?, de lo que podemos encontrar en el Yin Yang y que el taoísmo nos enseñó, para que veáis que esta ley de polaridad, que también se corresponde con la ley de polaridad hermética, vaya que sí, pues es un conocimiento súper antiguo que se pierde en la noche de los tiempos y que se ha ido heredando a través de diferentes tradiciones. La cuestión es que todas estas cosas las podemos usar y las podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, les podemos dar uso, y uno de esos usos es esa humildad y esa tolerancia para encontrar ese término medio a la hora pues de tener discusiones en la vida, ¿no? Podemos estar muy seguros de nuestro punto de vista, pero también hay que entender que también hay algo de verdad en el punto de vista opuesto y también puede haber algo que mejorar en el nuestro. Ya sabéis, cuando surge una tesis enseguida surge una antítesis y al final hay que hacer una síntesis, ¿eh? Y ahí podéis ver ese equilibrio de opuestos. Deseo, bueno, que este consejo os dé para reflexionar, para pensar y para sacar vuestras propias conclusiones, que al final es lo que importa para llevar todo esto a la práctica. Y hasta la próxima cápsula. Os doy las gracias de todo corazón por el trabajo interior que hacéis, por ser y por estar. Un abrazo.